los dones que el Señor le ha dado, así que escuchemos bien, que puedan disfrutar cada uno de ustedes toda esta información que tenemos para poder dársela a los demás, a los que pregunten de la historia de la catedral, de la historia de Ponce, que digan cómo fue la actividad, tengamos algo que aportar, ¿verdad? Poder seguir compartiendo esta semilla tan bonita que es la historia, donde vamos cada vez Rivera. ¿Se oye mejor así? ¿Quieren que repita? Bueno, como decíamos, la historia es lo que ha sucedido y después se escribe. Pero lo que ha sucedido que se puede probar con testigos o algún documento o una prueba transcrita. En el caso de el origen de la iglesia o catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, no hay ninguna prueba, ningún documento, ningún testigo que haya escrito la fecha de cómo surgió esta iglesia. Los datos que yo les voy a relatar al principio tienen que ver con tradición oral. Y obviamente, dentro de la tradición oral, que es lo que se cuenta, lo que nos han contado de pasado, pues existen leyendas, que son cosas todavía que menos se pueden probar. Por lo menos, cuando nos cuentan un suceso con la persona que
porque la leyenda, no hay persona que no haya, solamente no lo ha oído, no lo ha visto, no es palabra, y era lo que nos concierne. Lo que se conoce como Ponce es todo este valle, la parte sur, desde el río Portugués o el río Aramaña hasta donde empieza la colina del Tupi, que lo que le llamaban antes Río Canas, que no originalmente Río Canas, que después decían Río Cañas, es Río Cañas, porque las maquinillas como no tenían leche, pues ponían Río Canas y se quedó como Río Canas. Todo este sector, este llano que hay en esta parte sur, que pertenecía al partido de San Germán, porque la isla de Puerto Rico estaba dividida en dos, en el partido de San Juan y el partido de San Germán, que era la parte sur de la isla. Pues este árbol de Guerrero, esta Ponce, estaba bajo la jurisdicción del partido de San Germán. En todo este valle del sur, desde Guadalajara hasta allá, a Lara, se paseaban como nómadas, como los vaqueros, criadores y tratantes de ganado, de cabros, de cerdos, de vacas que se habían traído en los primeros años de la colonización de Puerto Rico, que empezó en el 1508. Pero yo le estoy hablando de mediados del siglo XVI, aproximadamente 1646 por ahí. Desde la mitad del siglo XVI, la colonización empezó en el 1508. Pues todo este valle era como las películas del oeste, donde había ganaderos que se pasaban llevando sus rebaños buscando donde hubiera pasto para mantenerlo. Muchos de esos ganaderos tenían su familia y muchos de esos había contrabandistas también, mercaderes que tenían pieles y cosas así. Cuando hacían los campamentos, que se reunían por la noche para pasar la noche donde se encontraban, pues da la casualidad que en este lugar que se llamaba ya Ponce, sitio de Ponce, porque pertenecían estos terrenos a unos descendientes de Juan Ponce de León, que fue el primer gobernador y colonizador que son blancos. Esto se llama sitio de Ponce. Quiere decir que en el sitio de Ponce, todas esas personas que nos rodearon, como le dije, yo había trabajido, pastores, criadores de ganado, contrabandistas también. Pues esa gente cuando interaccionaba por la noche hacían los campamentos como los gitanos, los vaqueros de las películas del oeste, y deciden una noche hacer un oratorio de aguas, madera de palma y techo de llamas. Eso fue aproximadamente en el 1671. Entre el 1662 y 1670 levantaron un rústico y sencillo oratorio, pobre eremitorio, con madera de palma y techo de llamas, y lo nombraron o dedicaron bajo el patrocinio de la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Esto todo es tradición y leyenda, porque no hay prueba escrita de eso todavía, no ha aparecido. ¿Por qué lo nombraron bajo el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe? Pues tal vez por inspiración de ella, pero tenemos que recordar que la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe la traen los españoles a esta parte del mundo. Porque ya en España, en Extremadura, se había aparecido milagrosamente la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, escondida precisamente en un cofre, en una cueva, a orillas del río Guadalupe, en Extremadura. Y ese sitio pues, se hizo muy famoso y se creó un santuario muy concurrido y muy famoso que todavía existe. Y da la casualidad que los reyes y todos los nobles, todos los
grande de España iban a ese lugar. Cristóbal Colón fue al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Extremadura antes de sus viajes. Él acostumbraba a hacer eso. Y los reyes también en el batalla lo hacían. Guadalupe quiere decir río seco lleno de piedras. Y es un nombre que proviene del árabe, del idioma de los andaluces, no del andaluz, de los árabes, de los moros. Todas esas palabras, Guadalquivir, Guadalcanal, como le dije, Guadalupe ya, todas esas palabras son vocablos de origen árabe. Perdón. Sí. Pues no se sabe. América fue descubierta el 19 de noviembre, el 12 de octubre del 1492. Puerto Rico fue descubierto el 19 de noviembre del 1493, en el segundo viaje de Cristóbal Colón. En la memoria del almirante relata cuando ellos venían, parece que los vientos bajaban las calaveras un poco más hacia el sur y se topan con lo que le llamamos hoy las Islas Vírgenes Orientales. En esas islas ellos se detuvieron a hacer aguas, a alcanzar, a explorar. Una de esas islas la bautizaron Montserrat, en honor a Nuestra Señora Montserrat, que también ya era muy famosa en España, cuya imagen había sido aparecida en Cataluña. En la próxima isla que se detuvieron, la bautizaron con el nombre de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe. Y da la casualidad que en esas islas ellos se tomaron con unas indígenas, indígenas de la cultura precolombina que existían aquí, que las tenían cautivas. Y esas cautivas, indias cautivas, les indicaron a la tripulación hacia dónde se tenían que dirigir. Y ellos llegaron a esta isla, a la que Cristóbal Colón bautiza como San Juan Bautista de Puerto Rico, el 19 de noviembre del 1493. Pero es decir, está claro que entonces la devoción a Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, bajo el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe, llega al Nuevo Mundo a través de España en el 1493, de los conquistadores, los republicanos españoles. Como ustedes saben, el Imperio Español, la corona española, se sigue expandiendo en todo este sector y sigue descubriendo terrenos hacia la parte occidental. Llegan hasta lo que en aquel entonces se conocía como Nueva España, que es lo que hoy es México. Descubrieron también luego en Puerto Rico la isla de Cuba, las islas de Jamaica, todo ese terreno hasta que llegan a las costas mexicanas y por ahí siguen ellos colonizando. ¿Perdón? La tercera isla, sí, exactamente. Bueno, vamos a seguir. Gracias a que cada vez que esa gente venía a donde hicieron ese ranchito de madera de yagua, de palma y techo de yagua, que como les dije, que esa leyenda lo dedicaron a Nuestra Señora de Guadalupe, pues no sabemos si tenían alguna imagen, alguna litografía, algún retrato o alguna pintura de esa representación de María. No hay prueba de nada de eso. Todo esto es supuesto. Pero eran devotos y cuidaban ese oratorio que ellos hicieron con mucho cariño y cada vez que podían lo iban mejorando. Entonces dice, se congregaba allí en la capilla de Guadalupe un grupo de vecindad algo indisciplinado y muy antiguo
activo, aunque no muy subordinado. Era obispo de Puerto Rico, don Benito de Rivas. Refiriéndose a esos primeros habitantes que dicen que fueron muy indisciplinados, obviamente, acuérdense que esta gente era nómades que vivían como fuera de la ley. No es el concepto de fuera de la ley que tenemos de bandidos. Son personas que vamos, pues, vivían como los gitanos, a los suyos, no eran criminales ni nada de eso. Entonces, como deciden hacer ese campamento, pues da la casualidad que con el paso de los años siguen mejorando sus casitas, siguen haciendo sus pequeñas casas alrededor de esa primera chocita que era la Guadalupe, a la que han ido mejorando con el paso de los años. Ya en vez de ser de madera de palma y techo de agua, ya era de barro y paja, que hacen los bloques con barro y paja, y luego los techan con tejamanil. Luego viene de mampostería, que es piedra y ladrillo, con techo de teja. Así va progresando la factura de la primera iglesia que se hace conocida bajo el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe. A partir del 1670, el oratorio original, cuidado y mejorado, gracias al interés y devoción de aquellos primeros pobladores indisciplinados, cuyo número aumentaba, pasó a ser una digna capillita con paredes o tapias de adobe y techada con cañizo y paja. Aquí está una cosa bien importante que me viene ahora. De esto sí hay prueba. La atendieron, la capillita esta ya, entre los años 1672 y 1675, los curas don Francisco Martínez y don Jacinto Martín. De eso es el primer documento que se conserva que se refiere a que había dos curas que atendían a una iglesia de Guadalupe en esos años. 1672. El escaso número de sacerdotes y misioneros en aquellos años, así como también las distancias tan largas, imposibilitaban la designación de curas fijos. Por consiguiente, no todos los domingos se podían escuchar misa y mucho menos efectuar todos los cultos y ceremonias que a la liturgia exigía. El poblado de Ponce se fundó en 1680 bajo el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe de Ponce. En el 1684 estaba de cura don Luis Jiménez Moreno y la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe había sido adecentada notablemente. Ya estamos en 1680, pasaron unos pocos añitos. Se le dio mucho más espacio y altura, con muros de mampostería, ladrillo en piedra, argamasa y mortero encalados. El techo de tejamanil fue sustituido por otro a base de vigas y tablas, con cubierta de tejas de barro. La estructura sería ya una verdadera ermita, en la cual en 1688 el cura don Francisco Sanabria entronizó el Santísimo Sacramento por primera vez. Recuerden que debido a esto, como era un templo que estaba consagrado oficialmente, porque no fue un templo que lo construyó la iglesia en sí, ni por otros de la iglesia, surgió por la devoción popular, que no era un recinto que estuviese consagrado, y cada vez que se iba a celebrar alguna ceremonia, sobre todo una misa, el padre traía el Santísimo Sacramento de Viñera, pero no estaba el Santísimo dentro del recinto como está en los templos oficialmente consagrados. Habría que suponer que fue la primera ocasión en que su Divina Majestad
permaneció dentro del recinto sacro por un lapso de tiempo más largo, pues ya las condiciones físicas del pequeño templo así lo permitían. En 1692, esta fecha importante, estaba a cargo en la Guadalupe el sacerdote don Justo Gómez de la Gloria, quien administró el matrimonio entre María Antonia Ramos de Coamo y Macario Soto de Ponce el 12 de agosto. Ese documento aparece en los archivos parroquiales de Coamo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces Ponce, lo que se le conocía como pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe de Ponce, pertenecía al partido de Coamo, que ya existía el partido de Coamo, el partido de San Germán. Pues Ponce, que era antes adscrito al partido de San Germán, pasó a ser adscrito al partido de Coamo. Vuelvo y le repito. Una real cédula promulgada el 17 de septiembre de 1692 estipulaba que la ermita de la Guadalupe de Ponce fuera declarada o considerada como parroquia colativa de Coamo, partido al que habría de ser adscrito el poblado mucho más adelante. Por ello, el año de 1692 sería considerado más tarde como el año de la fundación oficial del pueblo de Ponce. Pero sabemos que no es así, que ya el poblado se había empezado a fundar cuando hicieron el primer ranchito de paja. Lo que pasa es que como ya el templo había sido mejorado, obviamente si el templo había sido mejorado, las casas de los vecinos que tenían alrededor habían sido mejoradas también, porque ellos habían ido progresando materialmente. O sea que ya en realidad se estaba formando lo que se conoce oficialmente como un pueblecito pequeño o un pobladito. Y ya las autoridades en la capital, en San Juan, ya tenían noticias de que en esta parte de la isla de Puerto Rico, en lo que antes se llamaba sitio de Ponce, existía ese ermita alrededor de ese poblado que se llamaba Pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe de Ponce. Pero la orden esa real que estipulaba que la parroquia o la iglesia de Guadalupe fuera separada del partido de Coamo no fue cumplida inmediatamente, sino varios años hasta después del 1712. Durante todo este tiempo se estuvo conociendo al pueblo de Ponce como el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe de Ponce. Es decir, resumiendo, la Santísima Virgen inspiró a esta gente que quisieron hacer ese oratorio de madera de palma y techo de agua, y a que se lo dedicaran a ella. Debemos considerar que la Santísima Virgen María, el nombre de Guadalupe, es la madre espiritual de este pueblo de que se conoce como Ciudad de Ponce. Comenzado el siglo XVIII, el obispo mandó que varios frailes franciscanos fundaran casas en el sitio de Ponce, cerca de la ermita de la Guadalupe. Lo hicieron en unos terrenos o solares de la parroquia, cercanos a una grandísima ceiba, a orillas del río Barabaya. Los que son de Ponce, donde estaba la ceiba, pues por ahí todavía se dice que la capillita de Cuatro Calles, de San Antonio, de Cuatro Calles, tiene que ver con esto que les dije, porque supuestamente el San Antonio y San Antón, todo esto se refiere a aquel fraile franciscano, cuando estaba viviendo por esos campos, porque todo eso era salvaje de vegetación. Dice que se le apareció San Antonio de Padua, y
mucha gente lo confundía también con el San Antón, el otro santo, hermano, ¿cómo que se llama? El santo el que tiene los animales debajo, un cerdito. No, San Martín de Porres. Que se conoce, le dicen San Antón también. Ya, es otro San Antonio, no es San Antonio del Valle, que era un ermitaño que ese mismo, San Antonio Abad. Gracias. Bueno, ¿por qué? Porque esa ceiba, que se le conocía la ceiba del portugués, por eso al río se le cambió el nombre, originalmente que era Baramaya, que era un nombre indígena, por río portugués, porque al lado de la ceiba del portugués, el portugués tenía la casa, y toda esa parte por ahí se conocía como el sector portugués. Entonces, este hombre, que era de apellido Rodríguez, que es portugués, dona unos terrenos con un amigo, que son los terrenos de la alcaldía, y construyen otra ermita, posteriormente construyen otra ermita, y se la dedican a San Antonio Abad. Gracias por el dato, por refrescarme la memoria. Por eso se considera también que San Antonio Abad es copatrón de Ponce. Inclusive cuando los paulas llegaron aquí a la catedral, el retablo antiguo existía una imagen de San Antonio Abad, que después ellos la sustituyeron por la de San Vicente de Paúl. A mediados del 1712, el obispo Fray Pedro de la Concepción se hallaba de visita en el pueblo y el 19 de agosto le escribió al Consejo de Indias desde el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe de Ponce. Fíjense bien, y en su carta dio cuenta de la indevoción de eclesiásticos y seglares por cosas de Dios y de las parroquias. Esto es serio, vamos a hablar más. Fíjense, en ese tiempo la indevoción de eclesiásticos y seglares. Bueno, hubo hasta un sacerdote de aquí, de esta iglesia, que denunció al gobernador y al obispo de aquel entonces porque estaban envueltos en asuntos de contrabando. Imagínense ustedes. O sea que esto en 1620, el obispo Fray Fernando de Valdivia administró el sacramento de la confirmación a 377 personas en aquel entonces en la Guadalupe durante su visita pastoral. Varios años después, en 1724, los habitantes del pueblo levantaron otra ermita en mampostería, esta vez dedicada a San Antonio Abad, lo que ya les había mencionado. Lo hicieron con un solar regalado por los señores don José Rodríguez, el portugués, y don Diego Ortiz de la Renta. La ermita quedó flanqueada por dos pequeñas callejuelas en el lugar que años más tarde vino a ocupar la estructura de la casa alcaldía. O sea que la ermita de San Antonio Abad estaba ahí al lado. Durante el 1729, el obispo de entonces, don Sebastián Lorenzo Pizarro, realizó una visita pastoral y de una vez inventarió todos los bienes, libros parroquiales, imágenes, altares y reliquias que entonces poseía el templo. Al año siguiente, y el día 17 de marzo, recibió el sacramento del bautismo el joven José de Rivera y Quiñones en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, pueblo de donde era oriundo. El 12 de septiembre de 1626,
1738, el huracán San Leoncio, el primer huracán que se registra, el 12 de septiembre de 1738, el huracán San Leoncio redujo el poblado del sitio de Ponce, arrasó la ermita de la Guadalupe y para colmo, el 30 de octubre del 1740, un temblor de tierra también la afectó seriamente y la celebración de oficios y cultos pasó provisionalmente a la ermita de San Antonio Navarro, que quizás porque era de construcción más reciente no sufrió grandes estragos. Y así es el primer huracán y el primer terremoto. En el terremoto en el 1740, como ocho terremotos confrontó miren, por eso no hay retratos, ni pinturas, ni dibujos, ni nada de las primeras edificaciones que tuvo este templo, hasta la que fue inaugurada, entregada en el 1839, que tuvo que ser clausurada desde el 1820, porque no colaboraba, las autoridades del gobierno no querían colaborar con la iglesia para la reparación del templo, que había venido sufriendo los embates de muchos huracanes y de muchos terremotos. Más de 8 terremotos antes del siglo XIX, enfrentó la estructura de la Guadalupe. Bueno, pues, para ir haciendo la historia más breve, la estructura fue progresando y fue ensanchándose con el paso de los años y de los siglos, pasó con los alrededores hasta que se va convirtiendo en ciudad o en villa. También en el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe y en su templo se celebró el acontecimiento. En el mismo año, el pueblo comenzó a funcionar como cabeza de distrito en cuanto a plano gubernativo. Ya era una de las poblaciones más destacadas por el número de habitantes y por su cantidad de riquezas. Las obras de reedificación de los destrozos del templo parecían no llegar a su fin. Aún así, el presbítero Bartolomé Palau cantó su primera misa en el templo en el 1817. Para colmo, el 27 de febrero de 1820, un gran incendio arrasó con casi todo el poblado, sobre todo con el núcleo en torno a la iglesia matriz y a la ermita de Guadalupe. El templo de la Guadalupe continuaba muy deteriorado. Sus muros no eran ni sólidos ni estables, la bóveda y las torres, las cúpulas estaban agrietadas y parte del frontispicio, que sería la parte del frente, se había caído. La ermita de San Antonio Abad, que había sido rehabilitada añadiéndosele un pequeño atrio y una vara en altura, volvió a dar cobijo a los cultos y ceremonias cuando el día 20 de julio se decidió la clausura del recinto en ruinas. Es decir, hubo que clausurar el templo por seguridad de los fieles, y ahí empezó un proceso bien tedioso
pudiera volver a ser reedificado, y eso el gobierno podía estarlo, que no vamos a entrar en detalle porque si no, no terminamos. Pero vamos a pasar ya al 1835. La restauración de la iglesia matriz por fin dio comienzo, fíjense, estaba clausurada desde el 1820 y la restauración dio comienzo en 1835. La obra le fue adjudicada a los maestros Juan Noel y P. Sabarí, y los planos los hizo un ingeniero militar, y esos planos que se usaron para el templo de Guadalupe fueron los mismos planos que se usaron para la iglesia de San Ramón en Juanadía. Los que hayan visto la iglesia de Juanadía por fuera, la fachada, es la mismita que tenía la Guadalupe de Ponce antes del terremoto de 1918. Otra vez se volvió a utilizar ladrillo, piedra y argamasa para la reconstrucción, pero con los estragos que causó el huracán Los Ángeles en 1837, quedó destruido todo lo que hasta entonces se había logrado reconstruir del techo del templo. Imagínense ustedes, se le volvió a venir abajo el techo del templo. Al intensificarse las obras a partir del 1838, escaseaban en la isla los obreros diestros en el trabajo de mampostería, y fue necesario traer mano de obra desde la isla de Santo Tomás. La planta de cruz del edificio quedó de 80 metros de largo y 40 de ancho. Muros laterales sin ventanas. Imagínense, este espacio, del que estamos hablando, no tenía ventanas, solamente las tres puertas. Muros laterales sin ventanas, con una puerta grande en cada uno y el interior muy oscuro. Las tres naves divididas por singulares tríos de columnas de estilo toscano como sostén de los altos muros de la nave mayor, con 8 arcos de medio punto. Los arcos de medio punto, coronados por ojos de buey. Ustedes ven los vitrales, pues en vez de que fueran en medio punto, eran circulares, como ojos de buey, como aquel redondo que está allí del corazón de Jesús, pues era lo que había arriba. Y el techo era liso, bóveda de cañón. Tenía las aristas esas en estilo neogótico, no las tenían. Era en bóveda de cañón, en madera, una estructura en madera clavada, y luego con un techo de tejas. Era el techo original de ese templo que se inaugura para el 1839. La fachada de estilo colonial, con la puerta mayor flanqueada por pares de columnas y 2 torres octagonales, una para el campanario al norte, que sería esa, y otra al sur para el reloj. El suelo quedó cubierto con losetas de mármol azul y gris, y los atrios pavimentados con losas de Hamburgo, de las mismas que se trajeron luego para la plaza del mercado. Esas losas de mármol azul y gris están colocadas todavía debajo de este piso de cerámica que fue puesto a comienzos de los años 2000. Están ahí todavía porque se dañaron y era imposible repararlas, y están todavía cubiertas aquí abajo. Todo el proceso de reedificación duró más de 4 años. A pesar de ello, el nuevo templo de Nuestra Señora de Guadalupe de Ponce fue entregado oficialmente el 13 de mayo de 1800.
1839, aún cuando quedaban pendientes ciertos detalles en cuanto a terminaciones y sobre todo a ornamentación. Sin embargo, no fue sino hasta el atardecer del día 24 de julio del 1839 cuando fue bendecido en una ceremonia solemne que incluyó el traslado de las imágenes de los santos patronos desde la vecina ermita de San Antonio Abad y el rezo de vísperas. En la mañana del día siguiente, el 25 de julio, Santiago Apóstol, patrón de España, en aquel tiempo, esto era España, nosotros éramos provincia española, patrón de España. El día del patrón de España, el apóstol Santiago, y también desde la ermita de San Antonio Abad, salió una procesión con el Santísimo Sacramento que discurrió entre dos filas de una escolta formada por el 5º Batallón de milicias hasta llegar a la puerta del nuevo templo. Una vez entronizada su divina majestad, se cantó un Te Deum y seguidamente se llevó a cabo la Santa Misa que ofició el presbítero José de Urdiaga. El sermón lo predicó el párroco don Juan Nepomuceno Jiménez. Era alcalde de Ponce, don Salvador Vives. La casa de don Salvador Vives todavía existe ahí, se deterioró mucho con el terremoto del 2020, frente de donde era la plaza del mercado. Pues señores, así fue que se inauguró ese edificio que la ceremonia. Como bien le dije al principio, no existían esas ventanas, el templo era bastante oscuro. No se sabe cómo era esto porque de ese interior no hay fotografías todavía de la parte del presbiterio. Sí, un detalle bien importante. El comulgatorio estaba de una punta a otra de las paredes del presbiterio. Estos escalones no existían. Eso era hasta allá. Las barandas estaban allí, había un púlpito aquí y otro púlpito allá. Y el altar, como todos sabemos, en aquel entonces los altares se colocaban de cara al sol. A donde sale el sol, hacia el oriente. Y luego la grada. Toda esta parte era bien oscura. Durante todos esos años, vamos para los baúles ahora. Desde que en 1692 se le declaró parroquia Guadalima, la Guadalupe estaba a punto de cumplir 200 años de existencia. Más de 40 sacerdotes seculares con decenas de coadjutores se hicieron cargo del templo y administraron la parroquia por esos 2 siglos. Apenas comenzado en 1891, entonces obispo de Puerto Rico, Monseñor Juan Antonio Bush y Montserrat, gestionó con no pocos trabajos una orden religiosa que se hiciera cargo de una grey de temperamento veleidoso, contestatario e irreverente. Recuerde que la población ponceña tenía fama de eso, contestataria e irreverente. Por eso le dice que Ponce, como Ponce no fundó la oficialidad, porque al pueblo de Ponce no le fundó la oficialidad. Después que ya estaba hecho fue que los reyes le dieron título de villa, y título de pueblo y título de ciudad, porque al núcleo lo formaron, que les dije, los vaqueros aquellos y los contrabandistas, los que andaban caminados por ahí fueron los fundadores oficiales del pueblo. La
siglos después que declaran que eso existía. Ya el poblado estaba fundado, o sea, ya tenía su iglesia. Pues Monseñor Juan Antonio Puig gestionó con no pocos trabajos, como les dije, una orden religiosa que se hiciera cargo de una grey irreverente y difícil de pastorear. Al fin, el prelado logró que el reverendo padre Arnaiz, superior provincial de la Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl, padre Paúl, bendito sea, complaciera su solicitud. La noticia de que una orden religiosa misionera pudiera tener alguna influencia en el ámbito sociopolítico preocupó y hasta indignó a muchos, sobre todo a liberales, masones, comerciantes y políticos. Cuando esto sucede, todavía por España, pero como ya ustedes saben el origen de la procedencia de los fundadores de Ponce, Ponce era cuna de las ideas liberales, de las ideas más progresistas, como dirían ahora los muchachos, de las ideas más locas en aquel entonces. O sea que vaya tela. Pero, como éramos españoles, en España la iglesia y el Estado estaban unidos. O sea, que en aquel entonces el párroco de la Guadalupe de Ponce era miembro de lo que hoy se reconoce como la Asamblea Municipal. O sea, era concejal del ayuntamiento. Y como concejal del ayuntamiento, ¿qué tenía? Voz y voto. Pero también estaba rodeado de mucha gente que no tenía ni idea religiosa, no tenía ni idea eléctrica. Había como liberales, masones, y esa gente tenía que la iglesia pudiera tener influencia, porque como tenía voto en las decisiones de la corona, pues no querían que viniera una orden como la de los Paules, que tenía una fama y un prestigio de ser de las mejores congregaciones misioneras. Como les mencionó el padre anteriormente, las hermanas de la caridad, que tenían la parte femenina de la congregación de San Vicente de Paúl, habían llegado ya siglo y medio antes, habían llegado las hermanas a cuidar a los enfermos. Pues llegaron las padres Paules. En fin, que un gran sector de la opinión pública les rechazó. Dentro de ese clima, los padres Paules llegaron a Ponce el 25 de octubre del 1892, a pesar del enérgico rechazo por parte de los sectores influyentes de la sociedad, manifestado mediante anónimos, insultos, protestas callejeras, cartas al obispo, artículos en la prensa, etc. Fueron humillados y vejados al punto que fue necesaria una escolta de la Guardia Civil para que pudieran entrar al pueblo y tomar posesión del templo, lo cual hicieron el día 1 de noviembre, día de Todos los Santos del 1892, y quedó como párroco designado el reverendo padre Lorenzo Roura y Valle, de la Congregación de la Misión. Ese fue el padre. Y el padre Francisco Vicario como vicario, además de que el apellido era vicario, era vicario de perdón, de vicario, o sea, el padre don Francisco Vicario, el apellido era a la vez, eso era vicario del párroco. Vicario quiere decir sucesor. El párroco no está, el que manda es el vicario, gracias hermana. Era alcalde de Ponce en aquel entonces don Carlos Eusebio de Año. Después, poco a poco, se le fueron uniendo, según fue necesario, los otros padres también de la misma congregación
inmediato, fíjense bien, los padres paules comenzaron a organizar y a llevar la parroquia. Uno de los primeros sacramentos que administraron en la Guadalupe lo fue el matrimonio de la señorita Amalia Marín y Luis Muñoz Rivera, que se llevó a cabo el día 5 de enero del 1893, los padres de don Luis Muñoz Marín. Durante los primeros años, los paules realizaron una ardua labor que abarcó diversos aspectos. Voy a hacer hincapié en esto porque estamos entre fanáticos de la congregación de la misión y como yo digo, ¿usted es padre? Pues voy a ser más exagerado. Los padres paules fueron la conclusión de su examen aquí en esta región. Y luego los franciscanos que llegaron luego. Primero fueron los padres paules. Después era, realizaron una ardua labor que abarcó diversos aspectos simultáneamente. Realizaron una profunda limpieza y reparación del interior del templo, mobiliario, retablos, imágenes, muros, columnas, techos y paredes, a los que después de resanar mandarían luego a pintar o decorar poco a poco a base de la técnica engañaojos para simular mármol, perspectiva, etc. Eso no funciona, se sabe en alguna de las cosas que predicaron, esto es más importante, predicaron, misionaron y catequizaron en aproximadamente 20 barrios de la zona rural y los campos. Administraron los sacramentos, oficiaron cultos y ceremonias en toda la parroquia. Se hicieron cargo de las capellanías en los hospitales de Tricoche, de las damas del Santo Asilo y en los ancianos desamparados. Revivieron las asociaciones de El Carmen, el Santísimo Sacramento, las Hijas de María y Sagrado Corazón. Después encargaron a España un nuevo altar y un monumental retario mayor, que sale ahí también. Además de otros altares y retablos para las naves laterales, todos ellos hermosísimos, tallados en madera, dorados al fuego y de estilo neogótico. El estilo neogótico es el estilo del retablo del Santísimo, de la capilla del Santísimo, que es el único que queda de esos altares que los paules compraron cuando tomaron posesión de la catedral del 1911. Existía, esa capilla no existía, ahora viene la historia. El templo era en forma de cruz. Ahí estaba el altar de la archicofradía de Nuestra Señora del Carmen. Ahí, que era un retablo de cajón, echaba para el frente y en la parte de atrás guardaban los enseres de la cofradía, el estandarte, las banderas, los sillares, las vestimentas de la Virgen, todas las cosas quedaban guardadas atrás. Este de aquí estaba el de San José, que era en madera también, retirado de la pared, porque había una puerta que comunicaba hacia la sacristía, que es la que está allá. Pues aquí era lo mismo, aquí había otro altar de madera y todo aquel donde estaría la imagen de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, que es la que siempre ha estado ahí. Después encargaron a España un nuevo altar y un monumental retablo mayor, además de otros altares y retablos para las naves laterales, todos ellos hermosísimos, tallados en madera, dorados al fuego y de estilo neogótico. También adquirieron imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, la Purísima, del Patriarca San José y de San Vicente de Paúl, fundador de la congregación a la que pertenecían los padres.
Había ya en el templo una imagen del copatrón San Antonio Abad, la cual seguramente procedía de la demolida ermita. Y también ya estaba la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, llegada en 1850, aquella que está allí. Esa imagen llegó desde Sevilla en el 1850 y fue costeada por los devotos. Sí. Fue sustituida y sacada de la catedral después, en el año 1954, cuando se inaugura este retablo, por ahí aproximadamente se la regalaron los Padres Paúles al Instituto de Cultura Puertorriqueña y lo tuvieron en exhibición en el Museo de Portacelli a comienzos de los años 80, que felizmente se la volvieron otra vez a la iglesia. Esta es una imagen de un taller famoso de Sevilla. En el 1850, y la compraron los devotos, traída de un taller de sevillano. De las últimas cosas que hicieron los Paúles dentro del templo fue que sustituyeron los púlpitos originales que encontraron cuando estaban aquí, cuando ellos llegaron, instalaron uno de madera con esa columna o en la otra, otro púlpito. Y como broche de oro inauguraron un colegio llamado San Vicente de Paúl en la esquina de las calles Luna y La Marina, allí detrás, donde ahora está lo que le llaman el antiguo casino. Allí inauguraron los padres el primer colegio San Vicente de Paúl. En el 1905, el 7 de abril del 1896, un incendio consumió la casa cural y parte del archivo parroquial. Por eso se quemaron casi todos los libros de inventario, no hay libros de inventario de la catedral, no hay solamente libros de sacramento. Es bien difícil encontrar algún registro que haya un registro completo de la propiedad que había dentro, de cuántas imágenes había, cuántas vestimentas, porque todo eso se quemó en ese fuego. Pero lamentablemente muchos libros donde se registran los sacramentos, eso sí, de funciones, matrimonio, bautismo y comuniones, eso se sobrevivieron. El 7 de abril del 1896 fue. Tan seguido como el día 2 de mayo de ese mismo año falleció el respetado músico y compositor ponceño don Juan Morel Campos. Enfermó gravemente en la víspera mientras dirigía la obertura de El reloj de Lucerna en el Teatro La Perla. La ciudad quedó sacudida y entristecida con la inesperada muerte de su ilustre hijo. Las honras fúnebres al maestro se efectuaron el día 13 de mayo a las 4:30 de la tarde en este mismo templo de la Guadalupe, cuyas campanas él hizo repicar desde muy joven y para el que tantas veces compuso, interpretó y dirigió su propia música sacra. Todavía se conservan en el distintos archivos de San Juan partituras originales de las misas, de las loas, de los himnos que compuso don Juan Morel Campos desde su juventud. Era partícipe de las actividades de esta parroquia durante toda su vida. Los años siguientes fueron cruciales para la corona española, cuyo poder e influencia en tierras de América iba llegando a su fin. Lo que sucedió como resultado de la guerra hispanoamericana. Así las cosas, el 10 de diciembre de 1898 se firmó el Tratado de París, por
por el cual la isla de Puerto Rico pasó a ser posesión de los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo ejército ya había invadido la isla después del desembarco por la bahía de Guánica el pasado mes de julio. La hegemonía norteamericana puso en práctica la separación entre el Estado y la Iglesia Católica, que a la postre perdió toda su influencia en lo político, social y todo el respaldo económico. Se nos acabó el chole. Como ya no hay separación de Iglesia y Estado, la Iglesia por su lado, los curas por su lado, los católicos por su lado y el gobierno por su lado. Así mismo fue. Por lo cual su sostenimiento quedó a expensa de los fieles creyentes. También el cambio de soberanía permitió la llegada y el establecimiento progresivo del protestantismo religioso y sus sectas, que literalmente se dividieron la isla entre sí. Hay más de eso. Eso que yo les acabo de decir. ¿Cómo le dijeron un rectángulo de la bahía de Puerto Rico? Muchos religiosos católicos ponderaron o decidieron regresar a España, de donde eran oriundos, por lo que hubo escasez de estos. Los únicos que permanecieron, que decidieron permanecer en Puerto Rico, fueron las hijas de la caridad y los padres mayores, el hijo bueno. Por todos los demás, fueron volviendo, según ellos lo llamaban. Todos los demás. Y las siervas de María también se quedaron. La situación de la Iglesia Católica en la isla no quedaría del todo clara durante un tiempo, en parte porque ciertas actitudes triunfalistas de las autoridades militares y civiles norteamericanas hicieron eco en las nuevas autoridades religiosas católicas que, en cierto modo y hasta cierto punto, intentaron imponer sus criterios y estilos culturales y personales en el país, anteponiéndolos a las enseñanzas y prácticas doctrinales y evangélicas. La Iglesia, los padres de Roma, la Iglesia de Roma fue muy inteligente en esta situación y se había decidido que la Iglesia, la diócesis de acá de Santo Domingo, Puerto Rico, respondiera a Roma directamente, no a la Iglesia Católica en Estados Unidos de Norteamérica. Le respondía a Roma. De lado puertorriqueño, tenían que responder a Roma, no a la autoridad del cardenal o obispo al cardenal norteamericano, directamente a Roma. Hace tiempo no había cardenal en Puerto Rico tampoco. La perturbación inmediata que a mediados del 1898 causó en el pueblo el cambio de soberanía política en la isla se tradujo en la fundación de lo que se conoció como Sociedad de Católicos de Ponce en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe el 11 de abril de 1899. Sin embargo, los efectos de ese paliativo espiritual fueron opagados por los destrozos y la desolación que ocasionó el terrible huracán de San Ciriaco en
8 de agosto. Toda la isla quedó severamente afectada y fue prioridad de todas las instituciones sociales, religiosas, así como del nuevo gobierno, el auxilio y el socorro de los miles de personas afectadas. En la parroquia de Ponce, los padres paules, junto al gobierno local y al resto de la comunidad, hicieron una labor heroica y contundente. El proceso de recuperación del país siguió su impulso con el comienzo del nuevo siglo y los cambios que se esperaban. En el templo de la Guadalupe se ocupaban de ponerlo a punto y reparar los daños causados por el pasado huracán. Fue necesario resanar nuevamente varios muros dañados por la humedad del agua y asimismo hubo que resanar, retocar y restaurar las paredes que decoraban, las pinturas que decoraban la superficie interior de los muros, techos y bóvedas. En estas tareas tuvo una participación importante y notable el joven artista ponceño Juan Narciso Ríos, que se destacaba como inigualable diseñador, escenógrafo, pintor muralista y decorador, y que perdió su puesto en el gobierno por ser ciudadano español todavía. Pintó un Vía Crucis en ese mismo año, otra vez fue una obra conjunta con el joven pintor en Ciernes, Miguel Pombo. Ese Vía Crucis, que todavía hay coleccionistas que tienen parte de él, era el que decoraba estas paredes y se pintaba entre ambos pintores. Es muy posible que el maestro Ríos quedara a cargo de la decoración pictórica que incluyó toda la superficie interior, muros, techos, cúpulas, pechinas, lunetos y columnas a base de la técnica engaña ojos. Esa es una técnica que se conoce en el arte y a través del uso de la manera de usar ciertas pinturas, no puede simular árbol, a través de cómo es el diseño, puede simular que hay un pasillo hacia allá, que cuando lo miras te crees que es verdadero, pero que es mentira, es una pintura. O si miras hacia arriba, es un cielo con también volando y todo eso, que puede ser real, y eso se llama engañar. Todo este templo, imagínense, todas estas paredes que estaban pintadas en ese estilo. Hay fotografías que se ven las columnas, como si fueran de malaquita, estas columnas. La capilla del Santísimo, eso era preciosa, las pinturas que tenían adentro, ahí también, eso era como un cielo de estrellas, precioso todo esto. El artista realizó su labor a lo largo de varios años, durante los cuales muy seguramente contó con la ayuda como aprendiz de su joven hijo Octavio, así como también del joven pintor Miguel Pombo como ayudante y practicante. Vamos al siglo XX. ¿Están cansados? En 1899, en el huracán San Siriano, el 8 de agosto. Siglo XX. En mayo de 1901 regresó a Puerto Rico y a su ciudad natal el entonces famosísimo tenor ponceño Antonio Paoli Marcano, que fue bautizado aquí también y existe su partida de bautismo, está registrado en el libro de Sacramento. Este tuvo el detalle y la cortesía de acudir a cantar al templo de la Guadalupe, donde 30 años antes se recibió las aguas bautismales. Los paules inauguraron
inauguraron también en ese año el cementerio católico de San Vicente de Paúl en el barrio Canas. En ese mismo año, el día 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario. En 1902, bajo la dirección del Padre Francisco Vicario, fundaron o refundaron el templo parroquial, la Archicofradía del Santísimo Sacramento o de la Adoración Perpetua, con el visto bueno del primer obispo norteamericano de Puerto Rico, Monseñor James Humbert Blake, quien ya había asumido la mitra. La primera presidenta que tuvo la mencionada Archicofradía fue la señora Isabel de Suárez. Casi apenas comenzado el episcopado del obispo Blake, se desarrolló una especie de litigio entre el municipio, miren esto es interesante, entre el municipio, los padres paules y la Iglesia Católica Diócesis de Puerto Rico por los solares del Templo de la Guadalupe y del Templo del Carmen en la playa de Ponce, que habían sido inscritos a nombre del municipio como titular. Claro, porque cuando se hicieron esos templos no había separación de iglesia y Estado, y el gobierno, como era católico, ponía el terreno y hizo el edificio y lo registró solar como lo compró el gobierno, pues estaba registrado en nombre de él. El 8 de junio de 1904, el prelado, o sea, el obispo, reclamó ante los tribunales los derechos de la iglesia sobre ambas propiedades. El obispo también visitó pastoralmente la ciudad. Estuvo en la parroquia de la Guadalupe y en el templo del Carmen, donde de una vez administró el sacramento de la confirmación. En 1905, los paules compraron la casa número 6 de la calle Villa, a solo varios metros del templo. Allí se quitaron. Vivieron hasta los años 70 allí. La reconstruyeron, le añadieron despachos, capilla interior, etc. y la mantuvieron como casa parroquial. Durante el mismo año, el municipio echó abajo las verjas que le marcaban la alameda de las Delicias, lo que le llaman la plaza de las Delicias, que estaba rodeada de una verja en ese año el municipio natural de Tuyo. El pleito entre el municipio de Ponce y la Iglesia Católica llegó a su fin cuando el Tribunal Supremo emitió un fallo favorable a la Iglesia el miércoles 21 de marzo de 1906 y dispuso que ésta recobrara la titularidad de sus propiedades. Previo a esto, señores, yo creo que más o menos por aquí tiene que ver, se da el detalle que el Papa, en agradecimiento a la lucha que hicieron los padres paules, porque el gobierno seguía insistiendo en quitarle, en tumbar la iglesia para agrandar la plaza, pues el padre que estaba en párroco tenía carácter, volvió a llevar a los tribunales y le ganó el caso. Entonces el Papa, en agradecimiento y homenaje, los declaró a los padres paules administradores y párrocos perpetuos del templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Un incidente desagradable con los padres paules de Ponce y el padre Leoncio García Valle, vicario de Humacao, se suscitó la noche del sábado 9 de noviembre de 1907. Esa noche se celebraba en el templo de la Guadalupe de Ponce el matrimonio de la señorita Generosa Amorós, sobrina del vicario de Humacao. Este deseaba oficiar el sacramento, pero los paules alegaban que era prerrogativa de ellos administrar el rito y se negaron a complacerle. Fue como eran los párrocos, que eran los que mandaban aquí, en ese tiempo la cosa era también bien estricta.
funciones y sus responsabilidades. El año de 1910 lo marcó el proceso de planificación, organización y búsqueda de recursos para la construcción de la capilla del Santísimo. Todo ahí empezó la idea de hacer la capilla sacramental o de la adoración perpetua, añadirle el cuerpo de la capilla. En esta parte existía ya, en consonancia con esta, que sería la capilla norte, la capilla sur, de lo que se le conoce en arquitectura como el transepto. Esta parte que se cruzan las dos partes, eso es el transepto. La capilla norte y la capilla sur. Se le añade entonces el cuerpo para crear ahí lo que ahora conocemos como la capilla del Santísimo Sacramento o de la adoración perpetua. Las obras dieron comienzo el lunes 14 de noviembre y 15 días después la prensa local informaba que los trabajos estaban muy adelantados. La capilla en cuestión, cuyos planes realizó el ingeniero Miguel Domínguez, fue añadida al templo en el ángulo formado por el muro lateral sur del edificio y el muro oeste de la capilla sur del crucero, el cual se abrió un arco de medio punto que tuviese de embocadura al tabernáculo o altar, dos ventanas paralelas con arcos de medio punto para iluminar la vieja capilla original. Esas son esas dos ventanas que se ven ahí. Se abrieron en el muro sur original, el cual se prolongó hacia el oeste hasta cerrar el espacio de la nueva capilla sacramental con una fachada con puertas de 2 copas, justamente antes de la puerta lateral sur del templo, y quedaron perpendiculares ambos accesos. El municipio, por su parte, continuaba con las obras acometidas por arreglar, pavimentar y incrementar la plaza principal y la alameda de la Delicia. El sábado 5 de noviembre, a las 11 de la noche, en el templo de la parroquia de Ponce, el reverendo padre Alfonso administró el sacramento del matrimonio a la joven Mercedes Negrón Muñoz, esta es la poetisa Clara León, y Luis Vivas Valdivieso. Al año siguiente, 1911, y a solicitud del entonces obispo de Puerto Rico, Monseñor William Jones, a los padres paules se les reconoció el esfuerzo y el interés que junto al anterior obispo Blank pusieron en defender hasta lo último el derecho de la Iglesia sobre los templos que años atrás el municipio consideraba como propios, porque aparecía como titular de los terrenos en donde estaban construidos. Eso era lo que estaba refiriendo previamente. En agradecimiento y reconocimiento, la Santa Sede concedió a los paules la administración de la parroquia y el templo de la Guadalupe de Ponce a perpetuidad, en otras palabras, de por vida. Durante este mismo año, también se fundaron en la parroquia las siguientes asociaciones de fieles: Asociación de la Medalla Milagrosa. Fíjense, dije en el 1911, sí, se fundó aquí la Asociación de la Medalla Milagrosa, Archicofradía de la Santa Agonía y las Conferencias de San Vicente de Paúl. El miércoles 6 de diciembre, al anochecer, el padre Saturnino Janices administró el sacramento del matrimonio de Amina Quisol y Víctor Walters ante el altar de la Purísima, que estuvo muy adornado con flores y velas. El altar de la Purísima estaba ahí, en esa área. Todas esas partes, esos laterales, tenían unos altares estilo gótico preciosos, unas baratas en hierro forjado también. A las 5 de la tarde del lunes 11 de diciembre llegaron a Ponce desde San Juan el señor
obispo de Puerto Rico, Monseñor William Jones, y sus acompañantes, los padres Berríos y Mariano Vasallo, por lo cual se cantó un Te Deum en la Guadalupe esa misma tarde. La visita de los sacerdotes fue para participar en el período de cultos a Nuestra Señora de Guadalupe, 11, 12 y 13 de diciembre, durante el cual se aprovechó para la bendición de la capilla del Santísimo y la entronización de su Divina Majestad. Dichas ceremonias se efectuaron el martes 12 de diciembre, día de la patrona, a las 7:30 de la noche. Fue que se inauguró la capilla del Santísimo y de la adoración perpetua. Desde ese entonces es que tenemos a la diosa del retablo neogótico ahí, que lamentablemente Los Ángeles aparecen también en la ilustración, que Los Ángeles que están arrodillados, que son tallas de madera, que son centenarias, pues no están en esta iglesia, se sacaron todas las imágenes, pues, previendo que a consecuencia del terremoto, que gracias a Dios no se cayó ninguna de donde estaba, pero lo sacaron por prevención y se llevaron a distintas parroquias, pues esos ángeles están prestados momentáneamente a la parroquia de San José, el Duque de San José, el Santísimo. El obispo bajo palio descendió por la grada del altar mayor, con la sagrada custodia en sus manos, escoltado por los padres Peña, Amices, Vicario, Berríos y Vasallo, con los caballeros de Colón, el alcalde don Simón Morel y Bayard, y los señores Pou, Ferrán, Mercado y Bota. La procesión eucarística salió por la puerta lateral norte, aquella sería, hacia el oeste, luego sigue hacia allá, por todo el lado que estaba alfombrado de flores hasta la puerta de la nueva capilla. Todo estaba alfombrado de flores, todo el exterior de la catedral, de la iglesia, hasta allá, hasta la puerta de la nueva capilla, al costado sur del templo. Una vez adentro, el obispo realizó la bendición con el Santísimo y ya concluida la reserva, hubo solemne función en el templo, con sermón a cargo del padre Francisco Vicario. No se sabe con certeza si ya a la fecha durante la que se llevó a cabo la inauguración, la capilla del Santísimo o de la adoración perpetua estaba totalmente decorada con pinturas en su interior, porque las reseñas de los actos publicadas en la prensa nada dijeron al respecto. Sí es muy cierto que el mencionado espacio fue decorado o pintado totalmente a base de la ya mencionada técnica de cañaojos, simulando molduras, medallones, sillares, mensurares, etc., con símbolos y temas y mensajes eucarísticos. También es más que posible que dicha labor pictórica fuese producto de Juan Francisco Ríos y sus ayudantes Octavio Hijo y Miguel Pou, que lo hicieron poco a poco. El sábado 20 de enero de 1912, a las 10 de la mañana, contrajeron matrimonio en la Guadalupe María Teresa Arce y Ramón Portilla ante el vicario Peña, que administró el sacramento. Durante la ceremonia, la soprano Almira Felici cantó una plegaria acompañada al armonio por el maestro Pasarello. Durante la siguiente Semana Santa, la prensa local informaba el Jueves Santo que en la Guadalupe se ha levantado un precioso altar para San José. El viernes 5 de abril, Viernes Santo, los santos oficios fueron muy solemnes, además de concurridos. La procesión del Santo Entierro salió del templo muy tarde, a las 7:30 de la noche, cuando un fuertísimo aguacero cayó entre las 3 y 5 de la tarde. En la noche del viernes 19 de abril fue que se llevó a cabo
6 de la madrugada, cuando salió de la Guadalupe la tradicional procesión con la Sagrada Comunión para los enfermos en los asilos de beneficencia y en residencias particulares. El domingo 9 de junio, al atardecer, salió del templo la procesión del Santísimo Corpus Christi. En la misma tuvieron una participación destacadísima la banda escolar al inicio del desfile y la banda de los bomberos detrás del Santísimo Sacramento. Una pequeña orquesta interpretaba música sacra en las afueras, en los altares efímeros de las distintas estaciones durante el recorrido. El miércoles 20 de noviembre, aproximadamente a las 12:30 del mediodía, el padre Saturnino Janices se encontraba arreglando un altar lateral y se percató de que en un banco cercano a la puerta mayor, banco allá, había un anciano reclinado que a la vez sangraba. El padre preguntó al mismo qué sucedía y este le contestó que por la miseria en que vivía quería suicidarse y así lo había intentado. El padre Janices mandó por un coche y llevó al anciano al hospital de Ricoche. El anciano en cuestión se llamaba Juan Ruiz y era carpintero de oficio. Esto es una anécdota puntual porque nos da esto de que los padres, además de la labor administrativa y de todo lo demás, pues tienen también practican verdaderamente la calidad. Uno encuentra bien fehaciente de eso. Tenemos que, sí, ya estamos terminando en el 1918, lamentablemente, ocurrió en octubre el terremoto, que con lo bonito que estaba el templo, volvió a ser tardaron los padres paules, sí, cuando esto era de España, tuvieron problemas, cuando ya esta iglesia no tenía nada que ver, más problemas y más trabas de función para poderlos reparar. La reparación total del templo después empezó en 1919, inmediatamente, y no se terminó a pesar de que durante el proceso de restauración, cuando ya se techó y ya ese primer año se pudo hacer la misa de Navidad, pero la restauración y la remodelación del templo completo vino a terminarse como en el año 37 aproximadamente, por ahí, cuando se inauguró el órgano de la imagínense ustedes, en 1919. Bueno, esas ventanas de los lados que no existían se hicieron en los años 30. Lo primero que se hizo fue los ojos de buey, las ventanas circulares que habían arriba, se cambiaron por esas y se mandaron a pedir esos vitrales inmediatamente a España. Esta iglesia que está en Puerto Rico es la que tiene la mejor colección de vidrieras o vitrales de mejor calidad producidos en España. Y los más antiguos son los de la Capilla del Santísimo, que curiosamente son del 1911 y no sufrieron ningún daño durante el terremoto. Estos habían sido reparados ya y habían sido asegurados y tampoco sufrieron mucho daño. Las mallas se pusieron solamente para prevenir que si vuelve otro terremoto, pues caigan parte de la empañetado como pasó allí. Pero gracias a Dios los vitrales quedaron bien. Lamentablemente la parte de estilo colonial más bonita que tenía el edificio de la catedral, que era la linterna de la cúpula mayor, que está encima de la mediana de aquí del presbiterio, lamentablemente esa hubo que derrumbarla y es posible que cuando la reemplacen hagan una réplica exacta de la anterior. Son más de $10 millones
lo que se requiere para poner la iglesia como estaba antes. No sabemos qué tiempo se va a tomar. Eso sin contar los daños ocultos. Así no han tasado, lo que dice, como si está el puerto o 10 millones. Sin contar los daños que no se descubran en el proceso. Un dato bien importante, en los años 50, cuando ya se iban a cumplir, se me olvidó mencionarles aunque estamos en el 1918, y bien, en el 1924, como todos sabemos, se crea la diócesis de Ponce con la bula papal, se crea la diócesis, pero el obispo no llega hasta 2 años después. Cuando se crea la diócesis, una de las cosas que especifica la bula es que el templo de Nuestra Señora de Guadalupe adquiere el rango de catedral, por tal motivo, porque que verdad es el templo parroquial municipal, que fue la primera parroquia que se fundó y que se declaró, y aquí hay que verdad la cátedra o la sede del obispo, que es aquello que está ahí atrás, el trono aquel que originalmente estaba ahí donde está el Sagrado Corazón, estaba, porque en aquel tiempo el altar estaba allá. Cuando llega el obispo, todas estas ceremonias se hicieron. Fue el primero que fue el obispo Edwin Vincent Byrne, era un obispo muy joven, muy joven. El nombramiento del obispo fue una noticia que impactó mucho. En aquel tiempo todo se publicaba en la prensa escrita y en la prensa hablada y en la prensa cantada. La prensa cantada, ¿cuál era? Las plenas. En ese entonces, que nace la plena, la mitad llegó el obispo. ¿Por qué? Porque en la prensa escrita publicaba toda la semana las cosas que lograban los católicos de Ponce, las demás iglesias, las demás parroquias, los objetos y las cosas que lograban para amueblar el ajuar de la casa del obispo que se esperaba en la ciudad. Y todas las semanas se había reseñado el ajuar completo, las cosas, los cubiertos, las vajillas, los objetos para la capilla, para las habitaciones, las sábanas, las almohadas, todo se conseguía para el obispo y lo publicaba la prensa. Entonces hizo una idea que cuando llega, como era un obispo joven también, Edwin Vincent Byrne era un obispo jovencito, dicen que también era muy apuesto, pues ahí surge la plena del obispo, que es Edwin Vincent Byrne. Por razones que no vienen al caso, me imagino que tienen que ver con razones también de la organización de la misma congregación, que es más de carácter misionero, pues los padres paules, como quien dice, todos se conocieron vergüenza y misionaron por esta región, porque todas las capillas de los campos fueron fundadas por ellos. La primera parroquia que funda ellos en Ponce después de la catedral es la de la Milagrosa, la primera iglesia, en el 1917, la fundan ellos. Luego vino un obispo y se la quitó, el segundo obispo se la quitó, le puso Sagrado Corazón a la iglesia y puso al padre, olvidamos el nombre, de párroco. Un padre que era secretario, que fue el primer párroco después de Santa Teresita, cuando hicieron Santa Teresita en los años 30, que fue la tercera parroquia, pero la primera fue la Milagrosa, que en 1917, que después que hizo ese cambio, el obispo le pone Sagrado Corazón, vuelve y deshace el cambio, le devuelve la iglesia a los paules y le devuelve otra vez el título de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Bueno, señores, en los años 70 ellos lamentablemente pues decidieron que era mucho trabajo para ellos y le entregan entonces la iglesia
Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los pecados, Dios te salve. A ti suspiramos, Dios te salve, este valle de la vida. Ea pues, actúa la mano nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de nuestra esposa Jesús, fruto bendito de tu vientre, por la grandísima, piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de la santa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que viva Jesús sacramentado. Muchísimas gracias. Que tengan buen almuerzo y buen viaje para su cultura. Gracias a él, ¿verdad? Porque todos teníamos compromiso, había una hora para irse, pero con tanta información que se envolvió y nosotros gozamos. Agradecemos la presencia de él, agradecemos a todos los que sirvieron, son muchos los que hicieron posible que nosotros compartiéramos esta tarde, ¿verdad? Muchas gracias a todos, que tengan bien, ¿verdad? Que vayan con bien a donde vayan a ir, no vayan a Plaza del Caribe, tengo entendido. ¿Van para Plaza del Caribe? ¿Alguno? Bueno, seguimos uno con otro, que cuando lleguen con bien. Gracias, Padre, por lo que vinieron. Gracias, Padre, y a Padre Rafael también. A todos gracias. Buenas, quería recordarles, primero gracias por llegar hasta ahí, y quería recordarles que el Padre General, ¿verdad?, de los Padres Pablos de la familia, va a venir a Puerto Rico. Y nosotros, todo aquel que sea vicentino de cualquier rama o de alguna parroquia está invitado. Y va a ser la actividad el 3 de agosto. 3 de agosto. Va a comenzar cerca de las 8:30 de la mañana en San Juan. Así que vayan haciendo los arreglos, separen la fecha porque es un momento especial. Él quiere encontrarse con la familia vicentina puertorriqueña. Nos quiere conocer. El Padre General de los Padres Paulo. Cada congregación, ¿verdad? Cada comunidad, nosotros tenemos el obispo, que es el obispo de Ponce, ¿verdad? El obispo de Mayagüez, el obispo. Entonces, las comunidades también tienen un padre que está encargado de los sacerdotes. Y en el caso de los paules, él va a venir a Puerto Rico. ¿Me entienden? Desde las 8:30, así que por favor hagan los arreglos para poder acompañarnos, ¿está bien? Gracias. Va a ser en San Juan, hasta ahora en San Dulce. Le vamos a comunicar la fecha, el lugar. Mira, por una foto. Estamos tomando una foto a todos, por favor, antes de irse al frente, una foto todos y nos vamos. Ahí una botellita de agua fresca para que todas
vayamos ahí, observamos y si vemos algo que esté fuera de lugar, nos lo llevamos para esa parte de nuestra casa. ¿Está bien? Dios nos bendiga, gracias. Ahí está, aquí estamos grabando, lo grabamos todo.